Hola chicos, buenos días. Os saludo desde mi casa y vamos a seguir con las clases a distancia porque no podemos estar en la facultad. Así que haremos todo lo posible para seguir de alguna forma. Hoy nos toca hablar de Clarín, sobre todo, y de la novela La Regenta. Pero antes de eso, quiero decir solamente un par de cosas más o menos rápidamente sobre Becker y Rosalía de Castro, ¿no? Son los autores de los que hemos hablado en la última clase y cuyos textos habéis leído ahora en estas últimas semanas. Bien, entonces, sobre las leyendas de Becker, solo sobre un par de cosas. ¿Habéis leído la leyenda El Monte de las Ánimas? En cuanto a la estructura de las leyendas, es muy importante y es curioso que tienen una estructura fragmentaria. El autor prácticamente nunca nos cuenta toda la historia, sino que elige escenas y nos da solamente unas escenas escogidas y deja mucho espacio a la imaginación del lector, ¿no? El lector tiene que colaborar de alguna forma con el texto y tiene que imaginarse muchas cosas. Por ejemplo, en la leyenda El Monte de las Ánimas, que habéis leído, no se cuenta la muerte del chico, ¿no? Que, claro, sería una escena interesante, ¿no? Quizá el lector tiene ganas de saber, ¿no? Cómo murió el chico. Sin embargo, no se cuenta en el texto. Entonces, el lector tiene que imaginárselo, ¿no? Entonces, esta es la estrategia del autor, ¿no? En la mayoría de las leyendas, ¿no? Entonces, la estructura es fragmentaria. Otra cosa interesante, las leyendas de Becker suelen girar en torno a varios temas que se repiten, ¿no? Son siempre variaciones de unos temas básicos, digamos. Uh, por ejemplo, uno de los temas que se repite es la búsqueda del ideal, ¿no? La búsqueda de lo hermoso, digamos, de lo bello, ¿no? Es un tema típicamente romántico. ¿No? Por ejemplo, hay una leyenda donde un chico se enamora de una chica muy guapa y la busca por el bosque y no puede encontrarla, ¿no? No puede llegar a ella. Al final se da cuenta de que la chica es un fantasma, ¿no? ¿No? Entonces la búsqueda de lo bello, digamos. Luego, otro tema importante es la relación entre la tentación, el pecado y el castigo, ¿no? Y eso se ve en la leyenda que habéis leído. Eh, el protagonista, el chico, siente la tentación de hacer algo que está prohibido, ¿no? Y al final lo hace, sucumbe y hace algo que está prohibido. Va al monte de las ánimas, pero sabe que no debería ir, ¿no? Está rompiendo una regla, está haciendo algo que está prohibido y no debería hacerlo, ¿no? Entonces rompe una regla, hace una cosa prohibida, entonces luego viene el castigo, ¿no? El castigo del chico se muere, ¿no? Entonces esa, ¿no? Esa relación entre la tentación, ¿no? De hacer algo prohibido y luego el castigo que viene después es el tema de muchas de las leyendas, no de todas, pero de muchas. Y esto es curioso, es un poco parecido al tema de los poemas del escritor checo Karel Jaromír Erben y a los poemas de Kikice, ¿no? En esos poemas el tema también es, ¿no? De hacer algo que está prohibido, hacer algo que no debería hacerse, entonces luego viene el castigo. Entonces, en ese sentido, quizá esos dos autores y esas dos obras son un poco parecidas, ¿no? Aunque, claro, no existe ninguna relación directa entre ellos, evidentemente, ¿no? Solamente lo digo un poco como curiosidad.
Y otro tema que se repite mucho en las leyendas es la relación entre el mundo real y el mundo irreal, ¿no? El mundo de los espíritus, fantasmas, ¿no? Sueños, ¿no? Entonces es otro tema que se repite constantemente. Bien, también habéis leído la rima número 66, que es ese pequeño poema que empieza con la pregunta de dónde vengo. Y claro, todos habéis visto que es un poema existencialista con una perspectiva muy trágica de la vida, ¿no? Y es curioso, Becker es uno de los pocos poetas del siglo XIX que fue reconocido y valorado por poetas posteriores, ¿no? Porque el lenguaje que utiliza Becker, y yo creo que lo habéis visto todos muy bien en los textos que hemos leído, el lenguaje que él utiliza es un lenguaje muy musical y muy plástico y muy lírico, ¿no? Entonces hay muchos sonidos, hay muchos colores, um, y ¿no? Entonces, en este sentido, el lenguaje de Becker es bastante innovador y fue valorado muy positivamente por los poetas posteriores. Bien, perdón, he tenido un pequeño problema técnico. Así que hemos dicho, ¿no?, que el lenguaje de Becker es muy plástico y muy musical y por eso lo valoran los poetas posteriores. Por ejemplo, los modernistas, ¿no? Los modernistas que también intentaron hacer una especie de renovación del lenguaje poético, se inspiraban en Becker, ¿no? Lo valoraban, ¿no? Sabían que él había hecho una cosa innovadora también, ¿no? Con el lenguaje poético. Y no solamente los modernistas, sino también los poetas de la generación del 27, ¿no? Donde estaba, por ejemplo, Lorca, ¿no? Vamos a hablar de la generación del 27 luego más adelante en el semestre. Solamente ahora quiero insistir un poco en esa relación, ¿no?, que existe entre esa generación y Becker, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la generación del 27 hay un poeta que se llama Luis Cernuda. Luis Cernuda, aquí tengo este libro suyo, que es una antología de su poesía. Y Luis Cernuda tiene un libro que se llama Donde habite el olvido. Y es un libro, como veis, de los años 30. Es un libro de poemas de los años 30, ¿no? Entonces, ese título es el verso de Becker, ¿no?, de la rima que habéis leído. Si miráis otra vez la rima 66, este verso está al final de la segunda estrofa, ¿no? Dice, en donde esté una piedra solitaria, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba, ¿no? Este es el final del poema de Becker. Y este verso lo retoma Cernuda y lo utiliza como el título de su libro. Y además, el primer poema de este libro de Cernuda también empieza con este verso, ¿no? Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, etc., ¿no? Entonces, Cernuda empieza con este verso y hace un poema con él. ¿No? Entonces es muy interesante esa relación entre los dos autores y entre los dos textos. Y este poema de Cernuda, que luego vamos a leerlo más adelante, es una especie, o se puede leer como una especie de respuesta poética al poema de Becker, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy bonito, esa relación que existe entre los dos textos y claro, nos demuestra que realmente los poetas de la generación del 27 valoraban muy positivamente la poesía de Becker. Bien, entonces ahora solamente una cosa sobre Rosalía.
em, Rosalía de Castro, ¿no? Que era una poeta bilingüe que escribía en gallego y en español, o sea, tiene poesía escrita en gallego y en español. Y habéis leído el- ese pequeño poema que os mandé y no es curioso esa perspectiva tan positiva que tiene del dolor, ¿no? Ella comprende el dolor como algo que nos acompaña toda la vida y que no es malo, ¿no? Sino que es bueno, ¿no? Sufrimos en la vida, tenemos que sufrir, pero eso no es malo, ¿no? Es bueno porque el dolor nos acompaña y es el sentimiento básico que una persona tiene en su vida, ¿no? El sentimiento básico que tenemos en la vida no es la felicidad, sino el dolor y el sufrimiento. Pero ella no lo valora como algo malo, ¿no? Como algo necesariamente triste, sino como algo positivo, ¿no? Entonces eso es curioso. Bien, entonces con esto podemos ya dejar a Becker y Rosalía y vamos a hablar sobre Clarín. Eh, Creo que ya Juan os ha hecho una clase, un vídeo sobre el naturalismo y también en el que habla sobre Galdós. Entonces no voy a repetir lo que ha dicho él, ¿no? Él ha hablado sobre el naturalismo, que es una especie de realismo materialista, ¿no? Que viene de Zola, etcétera. También es interesante que en España el naturalismo es un poco menos crudo, es un poco menos cruel, digamos. En las novelas naturalistas españolas suele haber una especie de chispa de esperanza, un pequeño rayo de sol de esperanza, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, eh, la escritora Emilia Pardo Bazán tiene esta novela que se llama Los Pazos de Ulloa, eh, que os recomiendo mucho. Es muy buena. Muy buenas las novelas de esta escritora. Y solamente para daros un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en esta novela, uno de los problemas que se está describiendo es la historia de un cura, o sea, Knies, ¿no? Un cura es un Knies, eh, que se llama Julián, y este cura está enamorado de una chica, ¿no? Pero sin embargo es un cura, no puede hacer nada, ¿no? No puede estar con ella, ¿no? Entonces, pero claro, está enamorado y siente una atracción hacia ella, ¿no? Y un deseo, digamos, un deseo corporal, ¿no? Entonces, claro, eh, digamos lo normal, lo normal, para así decirlo, lo normal dentro de la poética naturalista sería que el cura sucumbiera al deseo, ¿no? Que al final tuviera una relación con la chica, ¿no? Eso digamos que sería lo normal dentro de la poética naturalista, porque según los naturalistas, el hombre no es capaz de escapar a sus instintos, no somos capaces de escapar a nuestros instintos, ¿no? Sin embargo, en esta novela de Emilia Pardo Bazán, el cura al final se va, deja a la chica, no tiene nada que con ella, se va y decide vivir solo. Luego es una especie de ermitaño, ¿no? Vive muy solo allí por allí en las montañas o algo así, ¿no? Entonces eso es curioso, eh, ¿no? Porque en esta novela el personaje del cura sí que tiene una elección, es capaz de hacer una elección con su voluntad. No tiene que sucumbir a su instinto, sino que es capaz de escapar de él, ¿no? Eh, Hace la elección y se va, ¿no? Digamos, se salva, ¿no? Se salva porque no lo hace, ¿no? No sucumbe a su deseo. Entonces eso es curioso.
porque eso es el pequeño rayo de esperanza, ¿no? Que hay en muchas novelas naturalistas españolas, ¿no? Que no son tan crudamente naturalistas, ¿no? Sino que dejan una pequeña puerta de escape para los personajes, ¿no? En muchas de las novelas hay una pequeña puerta semiabierta por la que el personaje puede escapar, ¿no? O sea que los personajes tienen más libertad, ¿no? Tienen más libertad, no son tan, digamos, no son tan esclavos de los instintos, ¿no? Y allí está la diferencia entre el naturalismo francés y el naturalismo español, ¿no? Bien, entonces eso solamente era un ejemplo. Y ahora, hablando sobre Clarín, eh, digamos, la cumbre del naturalismo español es entre los años 81 y 87, entre el año 81 y el año 87. Es el momento en el que publica Galdós Lo Prohibido, publica Fortunata y Jacinta. eh, Emilia Pardo Bazán publica esta novela, por ejemplo, y Clarín publica La Regenta. En esos 6 años, entre el año 81 y 87, se publican todas estas obras. Y es el momento culminante, ¿no? Es el momento culminante del naturalismo español. Luego empieza a ir un poco en declive. Va decayendo un poco el naturalismo en la literatura española, ¿no? Entonces, esos 6 años son el momento clave. Bien, entonces, solamente un par de cosas sobre Leopoldo Alas Clarín, que utilizaba ese seudónimo, ¿no? Clarín. Clarín era profesor de Derecho, trabajó mucho tiempo en la Universidad de Oviedo y, ¿no? Y se inspira, ¿no? en Oviedo, ¿no? En la ciudad también, ¿no? La retrata también la ciudad. Entonces era profesor de Derecho en la universidad y tenía muchos problemas, tenía muchos enemigos y tenía muchos problemas porque era muy crítico y escribía artículos y reseñas muy críticos sobre literatura, sobre política, sobre las situaciones en España, ¿no? Era muy, muy crítico, entonces tenía muchos enemigos y muchos problemas, ¿no? Entonces, aparte de los artículos y reseñas, también tiene cuentos, escribía cuentos que son muy buenos, que os recomiendo también. Y luego, con sus 31 años de edad, o sea que era bastante joven, escribió lo que es su obra maestra, y es esta novela, ¿no? La Regenta, ¿no? En dos tomos, ¿no? Uno así de gordos. Y esta novela se publica en el año 84 y 85. Entonces, con 31 años de edad, escribe esto, ¿no? La novela maestra. Bien, entonces, esta novela tan tremenda, ¿no? No es fácil de leerla porque, claro, en total deben ser como 1000 páginas o algo así. Esta novela gira en torno a 4 personajes, ¿no? Hay 4 personajes principales o importantes. Claro, la clave es la protagonista, que se llama Ana Ozores. Es una chica joven, muy guapa. Es la mujer más hermosa de la ciudad, que está casada con el ex regente de la ciudad. El regente significa era una especie de juez,
¿no? O sea, era un rango muy alto y muy distinguido en la sociedad, ¿no? O sea, que ya está casada con un hombre mayor que era el regente de la ciudad, pero ahora ya está jubilado. En el momento en que estamos en la novela, él ya está jubilado, ¿no? Pero son ricos, tienen una casa muy grande y muy rica, y pertenecen, digamos, a una sociedad muy, muy alta en la ciudad. Entonces, Ana Ozores, ¿no? La protagonista de la novela. Luego está su marido, Víctor Quintanar, que es el ex regente jubilado. Luego está el confesor de Ana, ¿no? Es un cura, kněz, confesor, spowiednik, ¿no? O sea, es el cura al que Ana va a confesarse, a hacer la confesión. Este personaje se llama Fermín de Pas o también se llama, o lo llaman en la novela el magistral Fermín de Pas, que es el confesor de Ana. Y luego está otro hombre que se llama Álvaro Mesía, que es una especie de hombre muy guapo, así chulo, un poco descarado, que intenta seducir a Ana, ¿no? Entonces Ana está rodeada de estos tres hombres y la novela gira en torno a la relación, ¿no? Que tiene la protagonista con estos hombres, ¿no? Y cómo van evolucionando estas relaciones. ¿No? Por ejemplo, el magistral Fermín de Pas, el confesor, que es un cura, pero se enamora de ella, ¿no? Se enamora de ella en un momento de la novela, se enamora de ella y se siente fuertemente atraído hacia ella. No puede hacer nada, claro, porque es un cura, pero está enamorado de ella, ¿no? Y desea estar con ella. Y además tiene una influencia religiosa sobre ella, ¿no? Porque claro, habla con ella en la iglesia, en el confesionario, le da consejos qué hacer, qué no hacer, etcétera. Tiene mucha influencia sobre ella, ¿no? Entonces, ¿no? La novela gira en torno a estos cuatro personajes y las relaciones que tienen entre sí. Vamos a mirar, os he mandado un par de párrafos, de la novela, así que podemos mirarlos y así podemos quizá comentar brevemente. El primer párrafo que os he mandado es del primer capítulo, de la primera parte de la novela, y allí se habla de la ciudad. La ciudad en la novela se llama Vetusta y es una ciudad ficticia, pero inspirada en Oviedo. Y Clarín la utilizaba en más obras suyas, no solamente en La Regenta, sino también en cuentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces se dice que Vetusta, el pueblo, en realidad es la protagonista de la novela, ¿no? Porque es un retrato muy detallado del pueblo de Vetusta, de la ciudad, y de todos sus habitantes, ¿no? La novela retrata con mucho detalle el ambiente de la ciudad, ¿no? Entonces a veces se dice que es como si fuera otro personaje de la novela, ¿no? El pueblo. Entonces, el capítulo 1 dice, la heroica ciudad dormía la siesta, ¿no? Y ya esta primera frase es interesante, ¿no? Porque la heroica ciudad, ¿no? Porque es una ciudad muy antigua, con un pasado muy heroico, ¿no? Por las batallas, etcétera, ¿no? Entonces es una ciudad heroica y sin embargo él empieza diciendo, dormía la siesta, ¿no? La ciudad está dormida en la siesta, hace calor, todo el mundo duerme, no pasa nada, ¿no? Entonces es una imagen ya un poco, digamos, satírica, ¿no? de la ciudad, ¿no? Por una parte el heroico pasado y por otra parte la siesta, ¿no? La siesta, la ciudad está dormida y no pasa nada.
Entonces luego hace toda la descripción, ¿no? El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando, persiguiéndose como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces es una imagen realmente ¿no? de una ciudad desierta donde no hay nadie por la calle, todo el mundo está en su casa durmiendo la siesta. Uh, ¿no? Hay basura por las calles, el polvo, los papeles, ¿no? Que están por allí revoloteando en el aire, ¿no? Entonces y sin embargo dice la heroica ciudad, ¿no? Entonces es una imagen muy contradictoria y, ¿verdad? Y muy satírica, ¿no? Porque es una ciudad heroica que sin embargo está dormida, ¿no? Y quizá se ve todavía mejor esto al final del párrafo, donde dice, Vetusta, la muy noble y leal ciudad, o sea, es una ciudad, ¿no? Noble, con un pasado fantástico, heroico, corte en lejano siglo, hacía la digestión del cocido y de la olla podrida, ¿no? Y entonces esto es muy irónico, ¿no? Es una ciudad muy noble, muy histórica, con un pasado glorioso, y sin embargo los habitantes están durmiendo la siesta porque han comido cocido, ¿no? Y cocido es una comida así como un poco muy normal, un poco vulgar, ¿no? Nada especial, ¿no? Y además es una comida muy pesada que da mucho sueño, ¿no? Entonces luego uno se queda dormido, ¿no? En el sofá, ¿no? Entonces es una imagen muy irónica, ¿no? Y muy satírica del pueblo ya desde este primer párrafo, ¿no? Es realmente el primer párrafo del libro, ¿no? ¿No? Entonces, la novela, claro, es tremendamente crítica, ¿no? Es muy, muy crítica, ¿no? Entonces, a veces, realmente, porque es un retrato muy detallado del pueblo, a veces se dice que el pueblo es uno de los personajes, ¿no? Entonces, a veces hay algunos críticos que dicen que Ana Ozores es la protagonista de la novela, es la protagonista, y Vetusta, el pueblo, es el antagonista, ¿no? O sea que el personaje que está enfrente de ella, porque ella, en realidad, la Ana tiene que luchar con el pueblo entero, ¿no? Porque ella es la única persona, digamos, limpia uh, que, tiene que tiene que luchar contra el pueblo entero que está lleno de chismes, cotilleos, engaños, la gente que se odia entre sí, las envidias, ¿no? Y toda esa típica, ¿no? Basura de las relaciones humanas, ¿no? Entonces ella tiene que luchar contra el pueblo entero, ¿no? Entonces es una interpretación posible, ¿no? Ver al pueblo como realmente una parte muy importante de la novela y una especie de personaje colectivo con el que tiene que luchar ella, ¿no? La protagonista, Ana. Luego tenemos otro pequeño párrafo del capítulo 3 de la primera parte de la novela. Esto es un momento que Ana se está preparando para acostarse, para ir a dormir, ¿no? Va a acostarse. Entonces, voy a leer, podéis leer conmigo. Dice, Ana corrió con mucho cuidado las colgaduras granate, como si alguien pudiera verla desde el tocador. Dejó caer con negligencia su bata azul con encajes crema y apareció blanca toda, como se la figuraba don Saturno poco antes de dormirse, pero mucho más hermosa que Bermúdez podía representársela, ¿no? Esos son alusiones a otros personajes de la novela. No, claro, Ana es muy guapa, ¿no? Es la mujer más bella del pueblo, ¿no? Entonces todos los hombres del pueblo la miran y se la imaginan, ¿no? Desnuda. Y dice, después de abandonar todas las prendas, o sea, toda la ropa, que no habían de acompañarla en el lecho, quedó sobre la piel de tigre, hundiendo los pies desnudos, pequeños y rollizos en la espesura de las manchas pardas, ¿no?
y luego podéis seguir leyendo este párrafo y vais a ver que aquí Clarín está jugando con lo puramente sensual y casi erótico, ¿no? Está describiendo, insinuando cómo es la protagonista desnuda. Y esta escena es tremendamente sensual, ¿no? Ella está sola en su dormitorio, se está desnudando. En el suelo tiene una piel de tigre y tiene los pies desnudos, ¿no? Sobre la piel de tigre. Esto, claro, es una imagen muy, muy sensual, casi, casi erótica, ¿no? Estas descripciones, ¿no? Entonces, esto es curioso, eh, ¿no? Esa sensualidad, ¿no? En las descripciones. Y claro, en su época era un poco escandaloso, ¿no? Esto, describirla así, ¿no? Provocar, ¿no? Esa imaginación, digamos, ¿no? Um, bien, entonces, luego aquí abajo, uh, lo podéis leer en casa, dice Ana que tiene que hacer la confesión general. La confesión general. Eso, con este problema de la confesión general empieza la novela, porque Ana al principio tiene un confesor, Spowiednik, tiene un confesor que es ya un hombre muy, muy mayor y ya no puede hacerlo, entonces ella tiene que cambiar de confesor, ¿no? Y todos los curas del pueblo quieren tener ese cargo, ¿no? Porque es una cuestión de prestigio, ¿no? Porque ella es muy importante en la ciudad, ¿no? Entonces es una cuestión de prestigio, pero ella tiene que, cuando cambia de confesor, tiene un confesor nuevo, tiene que hacer la confesión general de todos los pecados de su vida, ¿no? Para nosotros hoy en día es muy difícil imaginarnos esa situación, ¿no? Pero claro, era una cosa tremenda, ¿no? Un momento así muy, muy tenso, ¿no? Para ella, ¿no? Entonces, claro, entonces ella tiene que resumir su vida y lo que ha hecho en su vida y a partir de allí, eso es muy interesante en la estructura de la novela, ella tiene que recordar su vida, ¿no? Entonces así los lectores conocemos también el pasado de ella, ¿no? Su pasado, el pasado de Ana. Um, ¿No? Entonces, la novela empieza con este problema, ¿no? De la confesión de Ana. Y claro, es una visión muy, muy crítica de la iglesia, ¿no? Los curas peleándose por ser confesores de una señora privilegiada del pueblo, ¿no? Es una cosa fea, ¿no? Y sucia y absurda, ridícula, ¿no? Entonces es una visión muy, muy crítica que tiene Clarín de la iglesia. Uh, Bien, entonces yo creo que ya me estoy alargando bastante, así que para no hacer demasiado largo este vídeo, voy a decir solamente una cosa más, que es curiosa desde el punto de vista de la estructura de la novela. Esta primera parte, que son unas 500 páginas o algo así, en esta primera parte se describen 3 días, ¿vale? 3 días, ¿no? Y con mucho detalle se describe el pasado de todos los personajes, ¿no? Entonces, esta primera parte de la novela es una especie de preparación para lo que viene después, porque aquí el autor nos da un retrato muy, muy detallado de todos los personajes. Sabemos qué piensan, qué pasado tienen, qué relaciones tienen entre sí, ¿no? Los personajes. Es un retrato muy detallado y son 3 días. Aquí describe 3 días. Y luego está la segunda parte que describe 2 años, ¿no? Entonces, esto, la primera parte, es una especie de preparación para la segunda parte, donde luego se describe todo el problema amoroso que tiene Ana con los hombres que la rodean, ¿no? Se describe todo el, digamos, todo el conflicto, ¿no? Todo el conflicto amoroso. No os voy a contar cómo termina claramente porque tenéis que leer la novela. Es muy, muy buena y
absolutamente fantástica. Os mando también por correo preguntas al texto. Este texto es una parte de la novela que tenéis en e-learning. Os mando las preguntas. A ver si podéis leer el texto y responder a las preguntas, así que esos son los deberes. Y a ver si me podéis mandar las respuestas hasta el día 10 de abril, que es el viernes que viene. Así que tenéis una semana. Y bien, nada más. Gracias, me voy a despedir ya porque creo que me he alargado un poco demasiado. Así que a ver, sí, espero que hayáis sobrevivido el video. Así que gracias y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.